Bendiciones, Dios les bendiga a todos los que están en esta hora con nosotros y es un placer nuevamente en esta hora compartir en lo que nosotros llamamos eh, estudios bíblicos y sobre todo estos estudios inductivos. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema interesante en el Evangelio de Lucas, donde nos vamos a concentrar en el capítulo 18, versículos 19 al 14, conocidos por muchos que lo han evaluado y vamos a verlo dentro de la perspectiva del autor Lucas, donde vamos a hacer un contexto o vamos a ver el contexto, mejor dicho, de lo que quiere presentar Lucas y vamos a ver la idea central y interpretación, como también a aplicación de vida de lo que en sí enseña esta parábola conocida como el fariseo y el publicano. Y como hemos dado ya estos estudios inductivos que tienen como propósito poder conocer el consejo de Dios a través de la enseñanza bíblica, porque esto nos ayuda a nosotros a no imponer lo que nosotros pensamos, sino ver cuál es el consejo de Dios a través del autor mientras lo presenta hacia sus destinatarios. Y si analizamos cuidadosamente, vamos a buscar, si usted tiene la Biblia a la mano, vamos a buscar el capítulo 18 y iniciamos en el versículo 9 al 14, donde comienza esta parábola del fariseo y el publicano. Me permiten hacer lectura, donde dice así lo siguiente, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dijo, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces, dice el 12, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y cierra con el 14 diciendo lo siguiente, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y es interesante cómo lo presenta Lucas, porque tenemos que ver que esta parábola no tan solamente la presenta Lucas, también la presenta Mateo. Y a veces usted podrá preguntarse, bueno, ¿qué diferencia hay entre la forma en que lo presenta Lucas y la forma en que lo presenta Mateo? Pues fíjese, Mateo lo presenta de la manera en la cual ve en lo que Jesús apunta en la hipocresía religiosa y lo que es la justicia verdadera que nace del corazón. Mientras vamos a ver aquí en Lucas cómo el autor aquí ve cómo Jesús se dirige a cómo individuos presentan su confianza a sí mismos. Escuche bien, como justos y menosprecian a nosotros. Por eso es importante, porque cuando nosotros analizamos, vamos a ver aquí algo interesante. Cuando analizamos cuidadosamente el contexto, vemos que Jesús se encuentra en camino hacia Jerusalén. Y para poder saber esto, obviamente habría que haber entendido las lecturas que anteceden el capítulo 18. Entiéndase, pues el capítulo 17 se habla sobre esto. Entonces, el tema dominante es que es el reino de Dios, es la fe, es esa fe verdadera y el juicio. Ahora, se tiene que tener claro que el judaísmo del siglo primero estaba marcado por esas tensiones de grupos religiosos.
entiéndase los fariseos, los saduceos, los escribas, los celotes, los herodianos que estaban en ese tiempo. Ahora, la piedad judía se expresaba mediante lo que era la oración, el ayuno, la limosna y las prácticas que podríamos decir que podían degenerar en exhibicionismo religioso. Ahora, los aspectos siempre hay que tenerlos presentes cuando se hace este análisis, ¿no? Ahora, había que tomar en consideración el aspecto cultural. El fariseo, escuche bien, era visto como ese modelo de santidad en el pueblo. El publicano era considerado como un traidor, fíjese, para que usted vaya entendiendo por qué es que se hace esta oración aquí en esta parábola. Acuérdese que era considerado como un traidor, colaborador del Imperio Romano, impuro y moralmente corrupto. Así era que se veía el publicano. Era como diríamos en el tiempo actual, era el que trabajaba en Hacienda, el del IRS de aquel tiempo. La oración pública en el templo era bien común, especialmente durante los sacrificios diarios. La postura corporal en la oración comunicaba un estatus tanto de humildad como también de arrogancia. Ahora, dentro de un marco social, no podemos olvidar que la sociedad judía era altamente estratificada. ¿A qué me refiero? Estaban los justos versus los pecadores. Se estratificaban, ¿no? se clasificaban. Entonces, había lo que se llama esa reputación pública que determinaba el valor social. Entonces, la justicia era entendida como el cumplimiento de la ley. Entonces, vemos que Jesús redefine la justicia como una dependencia de la misericordia divina. Por eso es que la parábola usted va a ver que va a confrontar la mentalidad religiosa que medía la espiritualidad por comparación social. Y es por eso que al hacer la lectura vamos a ir desglosando. Y usted va a ver, si usted tiene la Biblia consigo y búsquela cuidadosamente desde el versículo 9, usted va a notar que en el versículo 9 inicia diciendo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo esta parábola. Cuando Jesús se dirige la parábola a este grupo específico, el problema no es la práctica religiosa, sino la confianza en sí mismo. Entonces, la autoconfianza espiritual se presenta como un peligro. Por eso es que la palabra justo aquí se refleja como una autopercepción, no una realidad divina. Esto es importante. Entonces, el contraste es entre la autojusticia y la misericordia. Entonces está el menosprecio hacia los otros que nace de la falta de justicia. Entonces vamos a ver o estamos viendo cómo Jesús está identificando la raíz del orgullo religioso. Y estamos viendo que la parábola es correctiva. La parábola aquí no está siendo informativa. La parábola aquí está indicando qué es lo que está ocurriendo. Entonces estamos viendo que la audiencia es una probablemente que incluye a fariseos. ¿Por qué? Porque lo está mencionando. Entonces, la autoconfianza espiritual produce lo que se llama una ceguera moral. Entonces, la justicia humana es lo que se llama insuficiente ante Dios, porque ella establece su propia ley bajo sus propios beneficios. Entonces, vamos también viendo que la parábola hace una confrontación eh, a la espiritualidad comparativa. Entonces vemos que Jesús revela la intención del corazón y estamos viendo que antes de contar la historia, vemos que ya hay una serie de manifestaciones. Por eso es que la autojusticia siempre genera juicio hacia otros, no hacia la persona misma. Y eso es algo bien natural entre nosotros los seres humanos. Por eso es que la parábola es una de denuncia profética. ¿Por qué? Porque Jesús está redefiniendo quién es el que verdaderamente es justo. Y usted lo está viendo cuando va haciendo la lectura cuidadosamente. Por eso es que el orgullo religioso es incompatible con el reino de Dios.
Entonces, usted está viendo que la actitud interna es más importante que la apariencia externa. Y ahí estamos empezando a ver cómo Jesús está queriendo dejar saber qué es para Dios lo más importante. Por eso es que la parábola está exponiendo la idolatría del yo. Entonces estamos viendo que el versículo establece lo que se llama un tono teológico, que viene siendo el tono de la forma de Dios. La salvación es algo que no se gana. Entonces, en términos de la teología, entiéndase de la forma de Dios, la justicia humana es insuficiente, porque la verdadera justicia proviene de Dios. Si usted lee el versículo 10 señala, dos hombres subieron al templo a orar. Dice, uno fariseo y dice que el otro publicano. Analícelo bien. Jesús está presentando dos personajes que son de contraste. Ambos van al templo. Ambos están buscando a Dios. Hasta ahora vamos bien. Ahora bien, la oración es el escenario central porque los dos van para el templo. Ahora, el templo es lo que representa la presencia divina. El fariseo es el símbolo de la piedad tradicional. El fariseo, o mejor dicho, es el que apunta al aspecto de la religiosidad. Ahora, el publicano, escuche bien, es el que simboliza al marginado espiritual. Entonces vemos que Jesús coloca a ambos en igualdad de acceso en el aspecto de la parábola. Entonces vemos que la oración es la que revela el corazón. ¿Por qué? Porque la manera en que se habla es la manera de lo que fluye dentro del individuo. Por eso es que la comparación es intencional a través de la parábola. Por eso es que la espiritualidad no depende del estatus social. El templo es simplemente el lugar de encuentro, no de competencia. ¿Ve la diferencia? Por eso es que Jesús rompe los estereotipos religiosos. Por eso es que ambos tienen necesidad, aunque uno no lo reconoce. Y esto es bien importante. Acuérdense que la oración es un acto de dependencia. Cuando nosotros oramos porque nosotros reconocemos nuestra incapacidad, nuestra impotencia espiritual y que dependemos de Dios. Entonces, la parábola lo que está mostrando es dos caminos espirituales. Está mostrando que hay unas formas, pero entonces la presencia de un publicano en el templo es escandalosa. Entonces, la parábola, escuche bien, la parábola desafía la percepción social del pecado. ¿Por qué la está presentando? Porque ya se tiene un concepto ya predeterminado. Acuérdese que el publicano ya lo tienen marcado, lo tienen etiquetado, porque él es una persona no bien vista en la sociedad. Por eso es que Jesús muestra que Dios escucha al que es humilde. Por eso es que la oración no es lo que llaman un performance. Por eso es que también vemos que la escena prepara el contraste moral. Y esto es bien importante porque las parábolas siempre tienen esa enseñanza espiritual. Por eso es que dentro de un marco del punto de vista de Dios, vemos cómo Dios recibe a todos, pero responde según la intención del corazón. Cuando usted ve el versículo 11, fíjese, miren, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Entonces, cuando dice así, de esta manera, entonces usted va a ver que hay una postura en la cual eso indica autoridad e indica orgullo. Cuando dice oraba consigo mismo, sugiere que no hablaba realmente con Dios. Eso es lo que la parábola nos está queriendo indicar. Quiere decir que su oración es lo que se llama una oración introspectiva, no teocéntrica. O sea, no estaba apuntándose hacia Dios, él estaba orándose a sí mismo. La oración era una oración de autoexaltación. Entonces el fariseo se comparaba con otros. Entonces la oración revela
una teología de mérito propio. Él se estaba alabando él mismo. No pide nada a Dios porque cree no necesitar nada. Entonces, la postura de este hombre está contradiciendo la humildad requerida en la oración. Entonces, la oración se convierte en juicio hacia los demás, porque como él ya se identificó como un ente que es capaz, todos los demás no tienen esos requisitos. Entonces, la oración prácticamente es lo que lo satisface a él de acuerdo a sus criterios. Entonces, su identidad está basada en sus obras. Por eso es que la oración es lo que se llama un monólogo. Él está orando solo. La espiritualidad se vuelve un espectáculo. La autojusticia impide lo que se llama una comunión con Dios. Entonces, estamos viendo que el fariseo usa la oración para elevarse. Está la oración aquí que esta carece de confesión. Él no se está confesando. Él está identificando todas sus virtudes. Entonces, no reconoce pecado. Su postura, esa postura física de estar de pie, refleja lo que él identifica para él una postura espiritual. Entonces, la oración está centrada en el yo, en el ego. Por eso es que la religiosidad sin humildad es, usted sabe lo que es, idolatría. Por eso es que Jesús critica la espiritualidad vacía. Entonces, cuando usted lo ve de esa forma y lo podemos evaluar desde ese punto de vista, estamos viendo que la oración sin humildad no llega a Dios. Cuando decimos que no llega a Dios, implica que no hace que Dios lleve a cabo su propósito. O sea, las oraciones Dios las escucha, pero como ya Dios conoce la intención, Dios en su justicia, Dios en el aspecto de intención de cada ser humano, no opera porque hay ciertas áreas de nuestra vida que se han convertido en elementos de obstáculo. Entonces, en el versículo 12, mire cómo él dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Alabado seas, en otras palabras. Eso es lo único que faltaba. Entonces, el fariseo enumera sus obras. Ayuna 2 veces por semana, excede de la ley. O sea, que él estaba, como dice en el americano, excel the expectations. Entonces, ayuna 2 veces. ¿Para qué? Para sobresalir. Su práctica exagera para ganar méritos. El diezmo es presentado como un logro personal. La espiritualidad se convierte en lo que se llama como una contabilidad. Su identidad está basada en desempeños. No reconoce la gracia. Entonces, su oración es una lista de méritos. Entonces, su oración está viéndose como un aspecto para que otros lo oigan de sus hazañas. Por eso es que la comparación con otros continúa siendo implícita. Por eso es que la obediencia se vuelve orgullo. ¿Se da cuenta? Entonces vemos que la práctica, escuche bien, la práctica religiosa sin amor es lo que se conoce como una práctica vacía. El fariseo se está creyendo que Dios le debe a él. Como dicen en mi barrio, es un bárbaro el tipo. Entonces, la autojusticia produce esa arrogancia. La espiritualidad se vuelve como una competencia. Entonces, el fariseo, al manifestar todo esto, es un indicador de que en él no hay ningún tipo de misericordia. Entonces, su enfoque es de carácter horizontal. Horizontal significa que es solamente él. No hay nada vertical. Entiéndase entre Dios y él y Dios. Eso es lo que se refiere cuando se habla horizontal y vertical. Horizontal, relación entre los seres humanos, parte de interacción, y vertical entre Dios y los hombres. Entonces, la parte que tiene que ver con religión se vuelve en un sistema de puntos. ¿Cuántos puntos yo puedo hacer para impresionar a Dios? La obediencia sin humildad es como es pecado, prácticamente. Entonces, Jesús está denunciando lo que es esa falsa piedad. Entonces, estamos viendo que las obras no justifican. Entonces, lo que justifica es la gracia.
¿Por qué? Porque la gracia es algo que nosotros no merecemos. Dios la da por el amor. Usted y yo no merecemos nada. Entonces, el versículo 13, fíjate qué interesante. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Y aquí estamos viendo contraste. Su postura está expresando humildad. Estando lejos, está indicando conciencia de indignidad. No levanta los ojos quiere decir que reconoce la santidad divina. Indica también que su oración es breve y a la misma vez es sincera. Está golpeándose el pecho porque es un gesto de arrepentimiento. Está reconociendo su pecado. No se compara con nadie. Su enfoque es Dios, no son otros. Y su oración nace, ¿usted sabe de dónde nace? Del quebranto. Entonces, la humildad abre la puerta a la gracia. El publicano entiende su necesidad, su postura física refleja su necesidad que nace del alma y la distancia es un símbolo de reverencia y el arrepentimiento es la parte central. Por eso es que la oración es un clamor, no es un discurso, contrario a lo que estaba haciendo el fariseo. Por eso es que estamos viendo que la misericordia viene siendo su única esperanza. Por eso es que la oración ahí es algo teocéntrico. ¿Por qué es teocéntrico? Porque es vertical, apunta entre él y Dios, porque sabe que Dios es el único que lo puede restaurar. Entonces, la confesión es esencial porque es lo único que lo puede liberar de culpa y eso se conoce como justificación. Entonces vemos que Jesús exalta la humildad. Por eso es que dentro del marco de lo que se conoce como el estudio de Dios, la teología, la misericordia de Dios responde al corazón que es contrito. En el versículo 14 hay una frase que dice, os digo, ahí solo dice Jesús, que este descendió a su casa justificado. Eso como dicen en mi pueblo, en arroyo y habichuela, quiere decir, fue liberado de culpa. O sea, Jesús está invirtiendo las expectativas sociales aquí. ¿Por qué la está invirtiendo? Porque este vino con un corazón transparente. La justificación fue el acto divino, no fue el acto humano. Por eso es que el fariseo no salió justificado. Por eso es que vemos cómo la gracia es para el humilde. Y estamos viendo que la autoexaltación no conduce al rechazo. Estamos viendo que la humillación conduce a la exaltación y Jesús acaba de redefinir la justicia. Y la justificación ocurre mediante la fe, no a través de las obras. Por eso es que la parábola está anticipando la doctrina que el mismo apóstol Pablo más adelante le enseña a la iglesia. Por eso es que la salvación escuche bien, la salvación es un regalo. No es algo que nosotros nos ganamos. Porque si es algo que nosotros nos ganamos, vamos a estar haciendo como estaba señalando el fariseo anteriormente. Por eso es que la justicia divina es relacional, no es meritocrática. Por eso es que Dios mira la intención de nuestros corazones. Por eso es que la parábola viene siendo escatológica, o sea, apunta al evento futuro. ¿Por qué? Porque esta va a tener un juicio final. Indica las intenciones de nuestro corazón, pudiendo nosotros habernos arrepentido y no hacerlo, Dios nos va a llevar a cuenta y nos va a presentar reportes de nuestras acciones. Por eso es que la inversión del reino siempre va a ser evidente. La humildad es la puerta del reino. Viene siendo el password, como algunos llamarían. Por eso es que la autojusticia es incompatible con la fe. Por eso es que la gracia es la que en sí sorprende. Por eso es que la parábola prácticamente confronta a la religión vacía. Por eso es que Jesús es que revela el corazón del evangelio. En otras palabras, estamos diciendo que la justificación es por gracia mediante la fe. Ahora, si usted analiza a través de todos estos aspectos, luego de haber analizado todo esto, estamos viendo que la idea central a través de esta parábola es que la verdadera justicia
delante de Dios no proviene de las obras ni de la autoexaltación, sino de un corazón que es humilde y un corazón que reconoce pecado y depende completamente de la misericordia divina. Y cuando usted y yo lo vemos de esa manera, tenemos que entender lo siguiente, tenemos que entender que cuando vemos todos estos aspectos, estamos reconociendo prácticamente la obra redentora de Dios en nuestra vida. Y aquí el publicano es el ejemplo digno de esto que acaba de ocurrir en la parábola. Por eso es que cuando usted y yo analizamos dentro del marco interpretativo, estamos viendo que la parábola, escuche bien, esta parábola está presentando un aspecto sumamente importante. ¿Por qué? Porque la parábola en realidad lo que hace es lo siguiente. La parábola del fariseo y el publicano lo que hace es una confrontación directa a la autojusticia religiosa y a una relación del corazón del evangelio. Dios es el que justifica al humilde, no al que confía en sus méritos. Por eso es que Jesús se dirige en esta enseñanza a personas que se consideraban justas por sus obras y desgraciaban a los demás. ¿Se da cuenta? Por eso es que desde el inicio la parábola no trata simplemente de dos hombres orando, sino de actitudes espirituales que determinan el destino eterno. Por eso es que el fariseo representaba la espiritualidad que está basada en el desempeño, la comparación y el orgullo. Su oración no era un diálogo con Dios, sino un monólogo de autoexaltación. Entonces él pide, o no pide, mejor dicho, nada porque no cree necesitar nada, y su justicia es simplemente externa, cuantificable, visible, pero estaba vacía de humildad. Entonces estamos viendo a un publicano, por el contrario, que encarna la postura que Dios honra, un corazón quebrantado, consciente de su pecado y totalmente dependiente de la misericordia divina. Y su oración, estamos viendo que era breve, era transparente, era teocéntrica, apuntaba a Dios y no estaba presumiendo ni comparaba o con otros, no estaba haciendo señalamiento de otros, ni estaba negociando, sino que estaba suplicando. Por eso es que la sorpresa final la da Jesús cuando revela la inversión del reino, porque el publicano es justificado, aunque en el mundo donde vivía estaba siendo rechazado, pero el fariseo era todo lo contrario. Aunque era aceptado en el mundo donde vivía, en el reino estaba siendo rechazado porque él vivía en orgullo. Entonces Jesús está redefiniendo la justicia. No es el logro humano, sino regalo divino otorgado a quienes se humillan. Por eso es que la parábola, escuche bien, está enseñando que la puerta del reino se abre a los que reconocen su necesidad. En otras palabras, mire, usted y yo no nos merecemos el reino de los cielos. Solamente aquellos que reconocen que no se lo merecen son los que entran al reino de los cielos. Entonces, cuando usted y yo vamos al aspecto de la aplicación en nuestra vida, mire, ¿qué podemos decir? La oración debe nacer de la humildad. Escuche bien, no del orgullo. Dios no escucha la autojusticia, sino el arrepentimiento sincero. Cuando digo que Dios no escucha la autojusticia, no es que es sordo, es que Dios no responde a lo que me refiero. La comparación espiritual destruye la comunión con Dios. La gracia de Dios está disponible para quienes reconocen su necesidad. Por eso es que la verdadera espiritualidad no es performance, sino dependencia. Por eso es que también podemos decir que la justificación no se gana, la justificación es algo que se recibe. Por eso es que la humildad es el camino al reino. Por eso es que el creyente debe examinar su corazón. Por eso es que al examinar su corazón debe hacerlo con sinceridad y no debe estar pendiente del corazón de los otros. Por eso es que la misericordia de Dios es la que transforma al pecador
que está arrepentido. Cuando usted y yo analizamos todo eso, miren lo que usted y yo podemos ver. Jesús está revelando que la verdadera justicia delante de Dios no se fundamenta en el desempeño religioso ni en la comparación con otros, sino en la humildad profunda que reconoce la propia necesidad y se acoge únicamente a la misericordia divina. Por eso es que a través del contraste entre el fariseo y el publicano vemos cómo Jesús expone la trampa mortal de la autojusticia. Una espiritualidad que se centra en yo, que convierte la oración en un escenario de autopromoción y la transforma en la obediencia a un sistema de méritos que pretende obligar a Dios a que me responda a mis deseos. Por eso es que el fariseo representa la ilusión de suficiencia espiritual y una vida religiosa activa, pero desconectada de un corazón desconectada del corazón de Dios. Por eso es, hermano, que en la vida del publicano se encarna la postura de Dios, porque a Dios se está honrando. Cuando un corazón se quebranta, consciente de su pecado, que no presume, que no compara, que no exige, sino que clama por compromiso, Jesús entonces declara que solo este es el que desciende justificado. Porque muestra que la justificación es un acto soberano de la gracia, porque se otorga a quienes se humillan delante del Señor. Por eso es que la parábola, si usted se da cuenta, confronta toda forma de orgullo espiritual y nos hace un llamado a abandonar la confianza en nuestras obras para abrazar la justicia que proviene de Dios, transforma al pecador que está arrepentido. Por eso es que hay un desafío. Y el desafío es que el mensaje que trae Jesús a través del Evangelio de Lucas no es simplemente una parábola para que la estudiemos. Es un espejo que exige una respuesta. Por eso es que el fariseo y el publicano no son personajes lejanos. Escuche bien. Representan dos caminos espirituales que todos enfrentamos todos los días. El desafío es decidir cuál de los dos vivimos dentro de nosotros. Nos acercamos a Dios. Escuche bien. Desde la comodidad de nuestros logros, comparándonos unos con otros, creyendo que nuestra disciplina, nuestro conocimiento, nuestro servicio nos dan derecho a tener algo. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. O acercamos a Dios como el publicano, consciente de que somos frágiles, reconociendo que sin la misericordia divina no tenemos nada que ofrecer. Eso es lo que tenemos que nosotros analizar. Por eso es que el desafío es abandonar toda forma de autojusticia, que incluso es la más sutil. La necesidad de tener la razón, el deseo de ser visto, la tendencia a medir nuestro valor por nuestro desempeño espiritual. Dios no busca perfección, está buscando transparencia, honestidad. Dios es lo que está buscando de nosotros, es eso. No exige grandeza, exige humildad. No espera discursos, sino corazones quebrantados. Por eso es que el llamado en este tiempo, en esta hora, es bien claro: descender del pedestal interior que rompe la comparación, la renuncia, el orgullo religioso, y acercámonos a Dios con un corazón sencillo del que Él, Dios del cielo, sabe que necesitamos de su gracia. Por eso es que solo así nosotros podemos descender a la casa, descender de su presencia y presentarnos justificados, transformados por la misericordia de Dios, porque Él es el único el cual puede conceder en nosotros su gracia y manifestarnos con humildad. Bueno, hermana Jacqueline, aquí presentamos esta parábola basada en el análisis bíblico, y si hay alguna pregunta, algún comentario, déjenme ver si hay algo que quieran señalar. Pero aquí podemos notar esas diferencias. ¿Se da cuenta que el reino de los cielos es para aquellos que reconocemos nuestras fallas? Hermana Jacqueline.
que está por ahí con nosotros. ¿Algún comentario si tienen algo que señalar?